Buen día, en este video voy a explicar cómo realizar el siguiente ejercicio de interacción. Antes de resolver el ejercicio debemos recordar que una interacción es la acción mutua que los cuerpos ejercen unos sobre otros. Algunos ejemplos de esto en nuestra vida cotidiana es cuando sumergimos una pelota de playa en el agua y esta es disparada hacia arriba, y cuando arrastramos o empujamos un objeto. Teniendo esto en cuenta, el problema nos dice hallar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Como pueden observar, con cada ángulo formamos un triángulo. Tenemos F1, F2 y F3. Viendo esto desde un punto de vista más desglosado, tenemos F1, F2 y F3, en donde F1 es la hipotenusa de su triángulo, F1X es su cateto adyacente y F1Y es su cateto opuesto. Lo mismo pasa con F2. F2 es la hipotenusa, F2X es su cateto adyacente y F2Y es el cateto opuesto. F3 es la hipotenusa de su triángulo, F3X es su cateto adyacente y F3Y su cateto opuesto. Entonces, Fx actúa como el cateto adyacente y este corresponde al coseno. Y Fy por su parte actúa como el cateto opuesto y corresponde al seno. Teniendo esto claro, ahora podemos calcular los valores. Primero comenzamos por F1x. Este trabaja con el coseno. Coseno de 60 grados por 15 kilopondios es igual a 7,5 kilopondios. F1y trabajaría con el seno. Seno de 60 grados por 15 kilopondios es igual a 12,9 kilopondios. En el caso de F2x, el resultado sería negativo, por estar ubicado en la parte negativa del eje de las X. Coseno de 45 grados por menos 16 kilopondios es igual a menos 11,3 kilopondios. F2y, al contrario, sería positivo, por estar ubicado en la parte positiva de las Y. Seno de 45 grados por 16 kilopondios es igual a 11,3 kilopondios. F3x sería negativo, por estar ubicado también en la parte negativa de las X. Coseno de 30 grados por menos 13 kilopondios es igual a menos 11,2 kilopondios. F3y también sería negativo por estar ubicado en la parte negativa de las Y. Seno de 30 por menos 13 kilopondios es igual a menos 6,5 kilopondios. F4x por su parte daría 0 por estar ubicado en el origen. Aunque F4 no tenga ángulo con la horizontal, tomamos la posición en la que está, que serían 270 grados. Entonces, coseno de 270 grados por menos 12 kilopondios. Y esto es igual a 0. Por último, F4y sería seno de 270 grados por menos 12 kilopondios es igual a menos 12 kilopondios. Ya que tenemos los valores, ahora tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Sumaríamos F1x
F2x, F3x y F4x. Sería 7,5 kilopondios menos 11,3 kilopondios menos 11,2 kilopondios. Esto nos daría como resultado menos 15 kilopondios. Ahora vamos con las fuerzas en Y. Sumaríamos F1Y, F2Y, F3Y y F4Y. 12,9 kilopondios más 11,3 kilopondios menos 6,5 kilopondios menos 12 kilopondios. Y esto nos daría 5,7 kilopondios. Ahora podemos calcular la fuerza resultante con la siguiente fórmula. Fuerza resultante es igual a raíz de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Fuerza resultante es igual a raíz de menos 15 kilopondios al cuadrado más 5,7 kilopondios al cuadrado. Entonces esto nos daría como resultado 16,04 kilopondios. Para finalizar nos piden que busquemos la dirección, por lo que utilizamos la fórmula de tangente menos 1 de Fy entre Fx. Ángulo es igual a tangente de menos 1 de 5,7 kilopondios entre menos 15 kilopondios. Pero para buscar el ángulo tenemos que restarle a 360 grados el resultado de la división, que en este caso es menos 20,80. Ángulo es igual a 339,2. Y para indicarlo en grados, minutos y segundos sería ángulo igual a 339 grados, 12 minutos y 0 segundos.